Nuestro primer tema del segundo periodo es escalas. ¿Qué es una escala? La escala de un dibujo es la relación que hay entre el tamaño del dibujo y el tamaño real del objeto presentado. Quiere decir que se va a hacer ya sea más grande o más chico. Por lo general, cuando se hace un dibujo, se hace a una escala de reducción, es decir, más chico, ya que tenemos un objeto grande como por ejemplo una casa, y si queremos hacer su dibujo, tenemos que hacerlo en una hoja de papel. Por lo tanto, una casa de tamaño real no nos cabría en una sola hoja de papel. Tendríamos que usar un papel muy grande o varias hojas de papel para poder representar nuestro objeto en ese papel, en un dibujo. Entonces, el dibujo se hace generalmente a escala de reducción. Aquí en el cuadernillo tenemos los tres tipos de escala. La escala natural es cuando el dibujo tiene el mismo tamaño que el objeto real. Tenemos la escala de reducción, que ya les platiqué algo. Y vean cómo es su notación. De 1, 2 puntos. Estos dos puntos se leen a X. O sea, de 1 a X. Cuando tengan primero el 1, va a ser una escala de reducción. Y se lee de 1, la escala es de 1 a X. A 20, a 12, a 10. Donde X es mayor que 1. Es decir, una unidad del objeto dibujado vale tantas unidades del objeto real o para el objeto real. Por ejemplo, una escala fácil, 1 a 10, quiere decir que el objeto se va a reducir 10 veces, o que cada unidad, por decir cada centímetro, milímetro, pulgada, metro, lo que sea, lo vas a multiplicar por 10 para que te dé las medidas del objeto real. Es decir, un centímetro en el dibujo representaría 10 centímetros del objeto real. En esta escala el dibujo tiene menor tamaño que el objeto real, es decir, escala de reducción. Aquí tenemos también la escala de ampliación. No siempre lo vamos a hacer más chico. Hay veces que hay objetos pequeños y hay que agrandarlos, hay que ampliarlos. Siempre que vean el número mayor del lado izquierdo de los dos puntos, es una escala de ampliación. Por ejemplo, 10 a 1, donde X debe ser mayor que 1. En una escala de ampliación el dibujo tiene mayor tamaño que el objeto real. La escala utilizada debe especificarse en el plano. Si es la principal, puede hacerse en el cuadro de rotulación. Aquí vemos, por ejemplo, esta figura. Esta figura es la original porque está a una escala natural de 1 a 1. Luego tenemos una figura o un dibujo reducido, es decir, más pequeño. Vean, de 1, 2 puntos a 2. Es 2 veces más pequeño que este. Y luego tenemos una escala de ampliación. Aquí tenemos, vean, la X, 2 puntos a 1, de 2 a 1. Quiere decir que esta es 2 veces más grande que la original. Como todo en la ciencia está normalizado o estandarizado, tenemos unas escalas normalizadas. Dice, no puede utilizarse cualquier valor de escala. La norma, o sea, con las normas que estamos viendo, recoge los factores de escala que pueden usarse en los planos industriales. Generalmente estas son las escalas que se utilizan a la hora de hacer los dibujos en la industria. Por ejemplo, para escalas de ampliación vemos que son de 50 a 1, de 5 a 1, de 20 a 1, de 2 a 1 y de 10 a 1. La escala natural pues ya sabemos que es de 1 a 1 siempre. Escalas de reducción. La escala de reducción también es 2, 5 y 10. O sea, fíjense, hasta con números fáciles nos ponen 2, 5 y 10. 1 a 2, 1 a 20, 1 a 200, 1 a 2000. 1 a 5, 1 a 50, 1 a 500, 1 a 5000. 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10000. Aquí está la norma. La norma une en ISO 5455, 2 puntos de 1996. Seguramente ya la renovaron. Aquí está lo que les comentaba, que los objetos a su tamaño real no siempre es posible representarlos en papel.
porque requerirían formatos de papel muy grandes o poco manejables. Y aparte faltaría claridad en la definición de los mismos. Esta problemática la resuelve la escala. ¿Y qué es la escala? Bueno, es una relación o una división entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones del dibujo real. Si el numerador, el número de arriba, es mayor que el denominador, el número de abajo, se trata de una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque nos daría un número mayor que la unidad. Y será de reducción en caso contrario, es decir, cuando el cociente nos dé un número menor de la unidad, será de reducción. La escala 1,1, que es la escala natural, corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real. Aquí tenemos otra tabla con los mismos valores de las escalas normalizadas. Aquí vienen unos ejemplos de cómo obtener las escalas. Tenemos aquí también lo que se llama el triángulo universal de escalas, pero recorre los mismos valores que tenemos en las tablas. Todo esto es lo mismo, habla sobre escalas. Aquí tenemos esta herramienta de dibujo que es un escalímetro, que nos sirve para realizar los dibujos a escala con mayor velocidad y no tener que estar haciendo las divisiones de las medidas de una por una. Con este ya sabemos que si escogemos, por ejemplo, aquí nos dice la escala de 1 a 100, ya sabemos qué medidas vamos a poner. Aquí explica el uso del escalímetro, pero es de sentido común. También hay escalímetros de esta forma, en forma de regletas. Cada una de estas regletas tiene o representa una escala. Aquí tenemos un ejemplo de utilización. Para un plano a escala 1:250 se aplicará directamente la escala 1:250 del escalímetro y las indicaciones numéricas que en él se leen son los metros reales que representa el dibujo. En el caso de un plano a escala 1:5000 se aplicará la escala 1:5000 y habrá que multiplicar por 10 la lectura del escalímetro. Por ejemplo, si una dimensión del plano posee 27 unidades en el escalímetro, en realidad estamos midiendo 270. ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por 10. Por supuesto, la escala 1 a 100 es también la escala 1:1, que se emplea normalmente como regla graduada en centímetros. Después de ver el tema de escalas, vamos a hacer esta lámina, que se llama escalas de reducción y ampliación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el área de trabajo, que es esta, en 3 partes no iguales. ¿Por qué no iguales? Porque los cubos, como ven, ocupan diferente espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Un cubo a escala natural. Del lado izquierdo vamos a dibujar el mismo cubo, pero a escala de reducción. Esta escala ustedes la van a escoger. Puede ser cualquier número, no importa que no sea de la tabla de normalización. Del lado derecho van a hacer un cubo en escala de ampliación, es decir, más grande. Entonces aquí tenemos la escala natural. De este cubo ustedes también van a elegir las medidas. Como ejemplo les menciono que este puede medir aquí 2 centímetros por lado. Como es un cubo, mide todo igual. Y si lo vamos a hacer a una escala de reducción de la mitad, es decir, todas las medidas van a dividirse entre 2. Por lo tanto, si este lado mide 2, este otro lado va a medir 1. Si acá en la escala de ampliación lo vamos a hacer al doble, entonces si este mide 2, este va a medir 4. Aquí, por ejemplo, tengo la lámina del compañero Miguel Ángel Salas Moreno, un exalumno, que es la lámina que viene ahí en el cuadernillo. Y por ejemplo, la medida de su cubo en escala natural son 5 centímetros por lado. Cuando hizo la escala de reducción, él usó la escala de 1 a 1.6. Por lo tanto, dividió los 5 centímetros entre 1.6 y le da que el cubo debe ser de 3 centímetros por lado. Del otro lado,
él usó la escala de ampliación 2.4:1. Por lo tanto, tuvo que multiplicar los 5 centímetros por 2.4, dándole 12 centímetros por lado. Y ahí quedó la lámina. ¿Qué obtuvo el joven? Un 10. En esta lámina ya comenzamos a hacer uso de los tipos de línea. Vean aquí cómo usó líneas finas y usó el tema de acotaciones. Esta lámina tiene que llevar sus acotaciones. Las acotaciones son las líneas o las indicaciones de las medidas. Vean aquí, es una línea fina con flechas de ambos lados. Aquí en medio corta la acotación para poner la medida. Y vean cómo viene indicada desde el borde, pero sin tocarlo. Las acotaciones no deben de tocar el dibujo. Entonces, esta línea que indica la acotación es la prolongación de esta, pero sin tocar el dibujo. Vean. Así deben de ser las acotaciones, sin tocar el dibujo. Aquí tenemos también otro tipo de líneas. Estas líneas gruesas y punteadas se llaman líneas ocultas, que son las partes que no vemos del cubo. Es decir, que están por detrás. Es como si tuviéramos este cubo así. Si se fijan, el error que tiene esta lámina es que este lado debió de haber ido a 30 grados. Así como este. Vean. Así debió de haber quedado el cubo dibujado. Estas líneas punteadas representan estas partes del cubo. Realmente el cubo debió de haber ido así. Aquí debe de haber un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Cómo logramos ese ángulo? Con esta escuadra. Es decir, con el cartabón. Poniéndola de esta manera. Igualmente del otro lado tendría que haber ido la escuadra así. Para que al poner el cubo en esa manera se viera el mayor detalle en el dibujo. Entonces, aquí un error que hasta ahorita me estoy dando cuenta que tiene esta lámina es que este lado debió de haber ido inclinado 30 grados. Bien, pues esta es la lámina número 4 y se llama escalas de reducción y ampliación. Ahora vamos a hacer esa lámina.